Maná escondido para vencedores. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Hermanos, tenemos un tema realmente: ganar a Cristo, experimentar a Cristo, vivir a Cristo. Mire, Filipenses capítulo 1, versículo 1. Siento que hay que aclarar algunas cosas, ¿verdad? Dice: Pablo y Timoteo, esclavos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los que vigilan y los diáconos. Bueno, pues hay algo que realmente necesitamos considerar, hermanos. Por un lado, fíjese, la iglesia que está en Filipos. En el Antiguo Testamento, hermanos, en Deuteronomio 12, pues realmente se muestra un punto, pues dijéramos que es muy importante, porque se muestra el lugar que Dios escogió para morada de su nombre. Y ese lugar, por supuesto, pues era Jerusalén. Ve, cuando vino la división del reino después de la muerte de Salomón, Roboam, su hijo, ocupó el trono, pero se levantó otro hermano llamado Jeroboam, y este hermano pues realmente pues arrastró a 10 tribus con él, y entonces ellos tuvieron el reino del norte, o el reino de Samaria, o el reino de Israel, también se le puede conocer de esa manera. Entonces, en Jerusalén quedó solamente Judá y Benjamín. Es decir, quiero decir que así era el asunto. Uno debía de ir al lugar que Dios escogió. Cuando menos el pueblo subía 3 veces por año, ¿sí? Y entonces siempre iba a Dios a través de las ofrendas. Levítico capítulo 1 a capítulo 5, hay 5 ofrendas principales. Si usted quiere decir, la ofrenda del holocausto, la ofrenda de flor de harina, la ofrenda por el pecado, la ofrenda de paz, y bueno, no recuerdo la última, hermanos, perdón, pero bueno, eran 5 ofrendas principales, ¿ve? Entonces, Levítico capítulo 1 a capítulo 5, capítulo 6, ¿me entiende? Nos muestra esas 5 ofrendas principales, a través de las cuales uno debía de ir a Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento me explicó, Pablo, por ejemplo, establece, ¿verdad? O simple y sencillamente, la iglesia en Tesalónica, la iglesia en Filipos, la iglesia en Éfeso, la iglesia en Esmirna, la iglesia en Pérgamo, la iglesia en Galacia, la iglesia en Colosas, la iglesia en Roma. Lo quiero decir, ¿verdad? Pero quiero decir también algo muy importante. En Juan capítulo 4, verso 23 dice:
Juan 4:23 dice, mas la hora viene y ahora es. O sea, este es el asunto de la mujer samaritana con Jesús. Digo, bueno, claro, pues aquí todo empieza bueno, en realidad empieza desde el versículo 9, yo creo, o antes. Bueno, si usted quiere decir, pues casi desde el versículo 4, pues ya si nos vamos hasta allá, ¿verdad? No sé si debemos de leer todo o no, hermanos. Pero bueno, déjenme le leo, pues. Mire, dice, le voy a leer desde el versículo 1, capítulo 4, versículo 1. Ay, discúlpenme, hermanos. Cuando pues el Señor supo que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos. Entonces salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Escuche el verso 4. Y le era necesario pasar por Samaria. Muy importante ese verso, ¿eh? Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Dicho de otra manera, más o menos las 12 del día. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, ¿verdad? Dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío? O sea, aquí sale el problema, ¿verdad? Entre samaritanos y judíos. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos, ¿ve? Es decir, desde el momento en que vino la división del reino, o sea, cuando le digo que muere Salomón y su hijo Roboam hereda el trono, y entonces ahí, como Roboam hizo el yugo del pueblo más duro, ¿me entiende? Porque tenía asesores muy jóvenes, y entonces, pues digo, realmente, pues presionaron demasiado al pueblo y Jeroboam, ¿verdad? O sea, tomó 10 tribus y luego finalmente establecieron su reino en Samaria. Y fue el reino del norte, el reino de Israel. Y 2 tribus quedaron, o sea, como el reino de Judá o el reino del sur, ¿verdad? Y su capital era Jerusalén, que realmente era el lugar que Dios había escogido. Así que realmente en un sentido podríamos decir que, pues, Jeroboam, vamos a decir así, estaba un poco mal. Estaba mal realmente delante de Dios. Ok. Dice, respondió Jesús y le dijo, bueno, dice, versículo 9, voy a leer de nuevo. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le habrías pedido y él te habría dado agua viva. Escuche, y él te habría dado agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes vasija y el pozo es hondo. ¿De dónde pues sacas esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Escuche, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Mas el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua
para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte. O sea, ahí saca otro problema, ¿me entiende? Otra situación que prevalecía entre judíos y samaritanos. Nuestros padres adoraron en este monte, mas vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Pues digo, eso es lo que siempre se dice, ¿verdad? Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Escuche de nuevo este versículo 21, verso 21. Juan capítulo 4, verso 21. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¡Wow! Ni en este monte de Samaria, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es. Escuchen mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y con veracidad. En espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Escuche el verso 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Wow, qué importante, hermanos, qué importante. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, que se llama el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Entonces, quiero decir esto, hermanos, ¿verdad? Hay unas notas aquí, ¿verdad? Me gustaría, pues quizá leerle la nota 24:5. Dice, conforme al contexto de este capítulo y a la revelación completa del Evangelio de Juan, según la veracidad, denota la realidad divina que llega a ser la autenticidad y la sinceridad del hombre, que son lo opuesto a la hipocresía de la adoración inmoral samaritana. Para adorar verdaderamente a Dios, la realidad divina es Cristo, quien es la realidad. Como la realidad de todas las ofrendas del Antiguo Testamento. Cristo es la realidad, como la realidad de todas las ofrendas del Antiguo Testamento con las cuales se adora a Dios. Y como la fuente de agua viva, el Espíritu vivificante, del cual participan y beben sus creyentes para que sea la realidad subjetiva de ellos. Finalmente, esta llega a ser la autenticidad y sinceridad con las cuales adoran a Dios de la manera que Él quiere. Bueno, dice, la nota 24:1. Dice esta nota, fíjese, déjese la leo. Dice, este es nuestro espíritu humano. O sea, hablando del espíritu. Dios es espíritu, ¿verdad? Y los que le adoran en espíritu, o sea, ahí está nuestro espíritu. Dios es espíritu con E mayúscula. Y los que le adoran en espíritu con E minúscula, o sea, eso somos nosotros. Y eso es lo que dice esta nota. Este es nuestro espíritu humano. Según la tipología, a Dios se le debe de adorar, número 1, en el lugar que Él escogió para establecer su habitación. Deuteronomio 12.
Y número 2, con las ofrendas. Levítico, capítulos del 1 al 6. El lugar escogido por Dios para habitar tipifica el espíritu humano. Escuche de nuevo. El lugar escogido por Dios para habitar tipifica el espíritu humano, donde hoy está la morada de Dios. ¡Wow! Entonces, fíjese, déjeme le leo ese verso. O sea, es Efesios 2:22. Dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Wow. Bueno, digo yo, las ofrendas tipifican a Cristo, quien es el cumplimiento y la realidad de todas las ofrendas con las cuales el pueblo adoraba a Dios. Por lo tanto, cuando el Señor le dijo a la mujer que adorara a Dios, el Espíritu, en espíritu y con veracidad, Él le dio a entender que ella debía tener contacto con Dios, el Espíritu, en su espíritu, no en un lugar especial. Y debía hacerlo por medio de Cristo, no por medio de las ofrendas, ya que Cristo, como la realidad que produce la virtud humana de la veracidad, ha venido y todas las sombras y tipos han terminado. Wow, interesantísimo, hermanos. Seguimos aquí. Amén.